Vamos a retomar nuestro estudio, los versículos 6 al 21, vamos a abarcar el resto del capítulo. Pero ¿qué te parece si oramos antes de empezar el estudio de hoy? Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Y esta mañana nos acercamos, Señor, aprovechando esas misericordias nuevas que tú prometes para nosotros cada día, Señor. Y sabemos que hoy tenemos la oportunidad, si hemos estado lejos de acercarnos, si hemos estado fluctuando de afirmarnos, Señor, si no te hemos conocido, de conocerte. Y te pedimos, Señor, que esta mañana tú hables de una manera personal a cada uno de nosotros, Señor. Que lo que estemos escuchando no sea para mi vecino, no sea para mi pareja, no sea para nadie, sea para mí, Señor. Y que yo lo tome, Señor. Sobre todas las cosas te pedimos que seas tú hablando en tu palabra, Señor. Porque no hay ninguna sabiduría humana que nos pueda aprovechar. Pero tu palabra es espíritu y tu palabra es verdad. Y tu palabra es vida. Así que te pedimos que de tu boca, Señor, nos hables esta mañana. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, pues estamos en 1 Corintios capítulo 4. Vamos a retomar, como te decía, en el versículo 6. Y continuamos aquí en esta serie de estudios a través del libro de 1 Corintios, estudiándolo verso a verso. En esta serie que hemos titulado Enfócate, porque es lo que vemos en la carta a los Corintios. Una carta que Pablo escribe a una iglesia con mucho talento, dice con todos los dones, con mucho conocimiento. Sin embargo, de nada les aprovechaba porque estaban en división, estaban en inmoralidad, estaban haciendo un montón de cosas, pero no sabían por qué lo hacían, para quién lo hacían, cuál era el motivo, cuál era el motor. Y te lo repito, si tú y yo estamos aquí, espero que sepas por qué estás aquí. No estás aquí por el pastor, no estás aquí por los hermanos, no estás aquí por la iglesia, estás aquí por el Señor Jesucristo. Y si tú haces lo que haces para el Señor Jesucristo, créeme que lo que hagas va a trascender. Y es lo que tiene que entender la iglesia en Corinto. Tienen tantos dones, tienen tanto conocimiento. Y sabes, hoy Pablo toca un tema importante que la realidad es que no lo queremos escuchar. Y te lo advierto, este es un tema que no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque hay realidades en el cristianismo que son verdaderamente hermosas de recibir. ¿A quién no les gusta que hablemos del perdón de Dios? Que hablemos de la gracia, que hablemos de la misericordia de Dios, que hablemos de que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿A quién no le gusta esto, verdad? Y son temas y realidades cristianas para nuestras vidas que son hermosas y queremos recibirlas y tenemos que recibirlas. Pero también, por otro lado, hay realidades como creyentes que no queremos recibir, pero que también debemos hacerlo. Las tribulaciones, el tener que rendir cuentas, ya no puedo vivir haciendo lo que yo quiero, ¿verdad? Tengo que rendir cuentas a Dios. Dios me ha puesto líderes y pastores para rendir cuentas también de mi caminar. Y eso ya no me gusta tanto. Cuando viene la exhortación, o cuando viene tener que ser confrontados con nuestro pecado, eso ya no está tan padre. Pero la realidad es que viene en el paquete. Y como creyentes no podemos seleccionar las realidades que queremos recibir y las que no. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esas realidades que quizás no son tan buenas, no son tan populares más bien. Y nosotros no creemos que sean tan buenas, pero en realidad son necesarias para nuestras vidas. Así que le he titulado la porción de hoy La realidad del creyente, ya que veremos que Pablo va confrontando a los corintios, proveyendo de una corrección para una actitud arrogante que ellos tenían. Y vamos a ir resaltando algunos principios que nosotros podemos aplicar también para nuestra vida personal, para nuestro caminar diario.
Así que si ya estás allí en 1 Corintios, en el capítulo 4, vamos a retomar en el verso 6, que dice de la siguiente manera: Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Una de las trampas más grandes que han sido puestas en el cristianismo siempre, pero hoy en día yo creo que es una trampa aún más fuerte, es la vanidad. Estamos muy expuestos a querer envanecernos. Hoy en día el predicador se envanece, el líder de alabanza se envanece, el líder se envanece creyéndose más por una postura, por un talento, por un don o por una enseñanza. Y aquí vemos que Pablo hace una exhortación a los corintios, haciéndoles saber que todo este juicio que se ha levantado entre ellos, toda esta división que se ha levantado entre ellos, que ellos dicen, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, eso es vanidad. Ellos, te aseguro, que tenían sus posturas, así como hoy en día tenemos todas nuestras posturas, ¿no? Para decir, no, yo soy calvinista, no, yo soy esto, yo soy el otro, y te lo sostengo, ¿no? Con la escritura, y te aseguro que ellos podían tener algo muy similar. Pero Pablo les dice, al final de cuentas, eso es vanidad. ¿Por qué? Porque se están dividiendo. Se están dividiendo a causa de eso. Están hablando más allá de lo que está escrito. Están poniendo palabras en la boca de Dios que Dios nunca dijo. Así que el primer principio, consejo, advertencia que podemos tener es cuidado con la vanidad. Porque hoy en día se ha levantado una generación muy egocéntrica con todas las filosofías actuales, ¿no? y el mal entendimiento de términos como la autoestima, el amor propio y demás, ¿no? Y estamos forjando una generación totalmente egocéntrica en el que el enfoque es en mí mismo, ¿no? Y esto transportado al cristianismo es un cáncer, es terrible, porque el evangelio es: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese primero a sí mismo. Créeme que todo juicio y división que se levanta dentro de la iglesia entre cristianos es por vanidad. Es por vanidad, es lo que dice Pablo aquí. Todas las divisiones y los ataques que hay entre hermanos de la misma iglesia. Créeme que a lo mejor tú puedes estar aquí y estar enojado con alguien de la iglesia, o estar peleado con alguien de la iglesia, y tener razones muy buenas y válidas que tú solito te has estado repite y repite, no, es que me hizo, no, que el otro, justificando tu enojo, tu molestia, tu pleito. Pero la realidad es que en el fondo de todo eso hay una actitud vanidosa, hay un orgullo, hay una soberbia en el fondo de todo esto. Y no solamente entre hermanos de la iglesia, sino que también entre iglesias, una a la otra echándose piedras. Y podemos tener una serie de razones y de argumentos, y usar la Biblia incluso, pero en el fondo de todo eso, ¿qué hay? Vanidad. ¿Por qué? Porque esto es causa de división. Porque no es causa de edificación, es causa de división. Por eso siempre motivo que no nos dividamos por doctrinas que no son fundamentales, ¿verdad? Y debemos de agarrarnos y aferrarnos a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Y sí desmentir a aquellos que se dicen ser profetas y no lo son, como lo decía el Señor Jesucristo en Apocalipsis. Pero entre hermanos, entre hijos de Dios, no es conveniente que nos peleemos por cuestiones que son secundarias. Jesús dijo en Juan 17:21, y te lo tengo ahí en pantalla. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta es la oración de Jesús, cuando Jesús oraba al Padre y oraba por sus discípulos. Y la oración es que sean uno, ¿verdad?
Y el motivo por qué nos tiene que mover, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que si el cristiano no aprende la unidad, va a ser muy difícil que alcance al mundo. Tenemos que ser uno para que el mundo crea que Dios envió a su Hijo al mundo. Pero si estamos en pleitos, si estamos en divisiones, como lo estaba en la iglesia de Corinto, ¿quién te va a creer? ¿Quién va a creerte el evangelio cuando de ti mismo están saliendo pleitos, disensiones? Todo lo que se revela en contra de este deseo de Cristo, de que su pueblo sea uno, se llama vanidad, se llama orgullo, y no es la voluntad de Dios. Puede estar disfrazado de espiritualidad, puede estar disfrazado de argumentos, de argumentación bíblica, pero es vanidad. Por eso es importante las preguntas que hace a continuación. Mira el verso 7 que dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. O sea, ¿hay algo bueno en nosotros? ¿Hay algo que valga la pena presumir? Lo que decía Pablo, si en algo me voy a gloriar es en la cruz de Cristo. Porque todo lo demás, o sea, Dios me lo ha dado. No es mío, yo no me lo gané, yo no me lo merezco. La realidad es que no hay nada bueno, no hay nada digno de presumir, porque todo lo bueno que puedo ver en nosotros en realidad ha sido dado por Dios. Sea un don, sea un talento, sea una habilidad, sea un logro. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo es de Dios, así que en lugar de envanecernos, aprendamos a estar agradecidos. Si sabes algo, si tienes conocimiento, dale gracias a Dios por tu conocimiento y úsalo para alcanzar al perdido, no para pelearte con tu hermano. Si tienes un talento, dale gracias a Dios por el talento y úsalo para glorificar a Dios. Si el Espíritu Santo te ha dotado con algún don, dale gracias a Dios y úsalo para su gloria. Si has alcanzado algo, si has tenido algún logro, dale gracias a Dios y reconoce que es por gracia de Dios que lograste o que alcanzaste. El creyente debe de agradecer más para envanecerse menos. Mientras el creyente no agradezca, va a estar lleno de vanidad. El agradecimiento es la clave para vencer la vanidad, reconociendo que nada es mío, que todo es del Señor y que Él se debe llevar la gloria. Versículos 8 al 10 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y obviamente aquí Pablo está hablando en un tono sarcástico. Los corintios ya se sentían como reyes. Y dice Pablo, ojalá reinasen para que nosotros reináramos con ustedes. Está usando una ironía aquí Pablo. ¿Por qué? Porque dice, la realidad es que ustedes se sienten hasta acá, ¿no? O sea, como reyes, pero nosotros, los que predicamos la palabra, estamos hasta acá. Dice, somos como un espectáculo para el mundo, nada más. Y esa frase que dice Pablo, como espectáculo para el mundo, es una palabra que se refiere cuando los romanos iban a conquistar otras ciudades. Ellos al regresar tenían una fiesta, un desfile, todo el pueblo se reunía, les aplaudía a sus héroes de guerra, ¿no? Y había un desfile para recibir a los soldados romanos, pero al final del desfile venían los esclavos que habían sido capturados de los enemigos. Y venían atrás amarrados o enjaulados, capturados, esclavizados, ¿no?
Y entonces lo que ellos recibían eran burlas, eran insultos, eran agresiones. Y Pablo dice, nosotros somos esos que estamos hasta atrás. Somos como un espectáculo nada más para el mundo. Pero ustedes se creen como reyes. Qué terrible es la vanidad, qué terrible es la soberbia. Los apóstoles de verdad eran como una burla para las personas del mundo, para los gobernantes, para los estudiosos, para los religiosos de su tiempo. Sin embargo, los corintios se sentían reyes, se sentían sabios, se sentían fuertes. La palabra de Dios nos advierte en Romanos 12:3, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El creyente no debe sentirse como rey, como sabio, como fuerte, como honorable. Más bien debemos saber que somos siervos insensatos, y la verdad que lo somos, débiles. Pero cuando somos débiles tenemos la promesa, Él se fortalece en nuestra debilidad. Que somos malos. Me encanta una frase que decía el pastor Chuck: la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Somos malos, y sin embargo, por gracia de Dios, Él nos usa y Él nos bendice. Entonces, ¿quién es rey? Dios. ¿Quién es sabio? Dios. ¿Quién es fuerte? Dios. ¿Quién es honorable y bueno? Dios. Y por su gracia podemos sentarnos a su mesa. Todo es de Él y nada es de nosotros. Esa es la realidad del creyente. Versículos 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Todas estas cosas padecían los apóstoles, y Pablo lo está relatando como testimonio para los corintios. Bájense de su pedestal, esto es ser cristiano. Entonces es necio también que nosotros pensemos que no estamos llamados a padecer como cristianos. Hay un falso evangelio, el cual, más que predicarlo, se vende. ¿Cómo que se vende? Sí, en lugar de anunciar un Jesús para la salvación, te venden un Jesús como la solución para lo que tú quieras o para lo que necesites una solución. Una solución para tu economía, una solución para tu familia, una solución para tu soltería, no lo sé. Por eso digo que es un evangelio que en lugar de predicarse se vende. Porque se vende a Cristo como si fuera un producto. Pero Cristo no es la solución para lo que yo creo que necesito solucionar en mi vida, sino que Cristo es la salvación para mi vida. Cristo sí sana y lo creemos. Cristo sí restaura y lo creemos. Cristo sí transforma los corazones y le damos gloria a Dios por eso. Nos bendice de muchas maneras, pero no predicamos a Cristo por eso, sino que lo predicamos porque Él es la salvación para nuestras almas. No es un producto para solucionar mi vida, es un rey al que yo debo rendirle mi vida. No es un instrumento para lograr algo. Al contrario, yo debo de ponerme a mí mismo como un instrumento suyo para llevar a cabo sus planes. Y es importante comprender esto porque muchos se han alejado de Dios decepcionados porque pasan pruebas, porque pasan problemas,
porque hay tribulaciones, y entonces viene el pensamiento, ¿y dónde está Dios? No que Dios es bueno, no que Dios es el otro. Y el problema no es Dios, el problema es la imagen que la gente tiene de Dios. Ellos creían que Dios era un producto para solucionar sus problemas, y cuando el producto, según ellos, no les funciona, entonces ¿dónde está Dios? Pero Pablo aquí es muy claro en mencionar las aflicciones de la vida cristiana. Dios no vino a librarte de tus aflicciones, sino vino a salvar tu alma del infierno, reconciliarte con Dios, enseñarte un camino al Padre, una relación con el Padre, y acompañarte y darte la fuerza a través de tus aflicciones. ¿Sí? Por eso el segundo principio que debemos de aplicar es: vamos a tener aflicción. Una de esas realidades que no queremos, pero que son ciertas. Hoy en día el creyente no está dispuesto a pasar aflicción, pero la realidad del creyente es que la aflicción es parte de nuestro caminar con Cristo también. Y a través de ella Dios nos transforma, Dios nos moldea, nos enseña a caminar por fe, a confiar en Él. La aflicción llega a todos por igual. El hecho de que seas hijo de Dios no significa que vas a tener menos aflicción. Todos sufrimos parejos en un mundo caído. Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dices, qué bonito, pero ¿por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que lo siento, si alguien te predicó el evangelio de una manera errónea, te dijo que Cristo vino a solucionar tus problemas. La realidad es que somos seres humanos y siempre vamos a batallar en esta vida con muchas cosas. Somos gente real sirviendo a un Dios real. Pero Dios te ama tanto que desea darte una esperanza aún más allá de lo que hay en este mundo. Dios te ama tanto que estuvo dispuesto a entregar a su propio Hijo para salvarte a ti, para reconciliarnos con Él. Esta es la prueba de que Dios te ama, ¿sí? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que ¿qué? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Algunos quieren cambiar este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nunca tendremos aflicciones. Otros quieren decir: Dios muestra su amor para con nosotros en que no vamos a tener problemas financieros, porque soy el hijo del rey. Dios muestra su amor para con nosotros en que nunca me voy a enfermar, porque Jesús llevó mis enfermedades en la cruz y entonces yo no debo ser enfermado, y si me enfermo es porque me falta fe. No, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, en que aún sin merecerlo, en que siendo lo vil, lo menospreciado, en que siendo enemigos de Dios, en que siendo hijos de ira, Cristo murió por nosotros. Dios te amó lo suficiente para sacrificar a su propio Hijo por ti, y eso es el amor de Dios. Esa es la mayor prueba de amor. Así que si estás pasando aflicciones, estás sufriendo injusticias, estás padeciendo enfermedades, no pienses: Dios no me ama. No pienses: Dios se olvidó de mí, Dios me ha abandonado, porque Dios está contigo. Y la prueba más grande de que Dios te ama es que entregó a su Hijo por ti en la cruz. Qué ingrato es decirle: Dios, no me amas porque me enfermé. ¿Qué? No te amo, pero si mi Hijo murió por ti. ¿Sabes cómo me rompió el corazón ver a mi Hijo en la cruz? Para que tú me digas que porque te dio gripa ya no te amo. O cualquier enfermedad. Y hay cosas que en verdad duelen. Hay cosas que en verdad no nos esperamos. Y podemos llegar a dudar de la bondad de Dios, pero acuérdate de la cruz de Cristo. Ahí está la prueba más grande de su amor. Versículo 14 al 16 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados, para que, aunque tengáis 10,000 años en Cristo,
No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. A nadie le gusta ser amonestado, ¿verdad? ¿A quién le gusta aquí ser amonestado? Me encanta que me regañen. Y aquí Pablo dice, la verdad es que no les amonesto esto para avergonzarlos, dice Pablo, sino como hijos amados los amonesto. Pablo amaba a los corintios como a sus propios hijos, y el motivo de su amonestación era precisamente el amor. Y sabes, aquí está el tercer principio que podemos ver para nuestra vida personal, nuestra vida cotidiana, y no te gusta y no me gusta, pero también es parte del plan de Dios para el creyente. La amonestación es amor, ¿sí? Es parte del amor de Dios amonestar a sus hijos. Hoy en día nadie quiere ser amonestado, ¿verdad? Pero la realidad es que es necesario para nuestro crecimiento. Si alguien te ama lo suficiente como para confrontarte, esa persona de verdad se interesa en ti. Porque créeme que lo más fácil, como decimos coloquialmente, sería hacernos de la vista gorda, ¿no? Sí, hago como que no veo nada, ¿no? Sí, fulanito está haciendo un relajo aquí, pero mejor hago como que no veo nada, porque si voy y lo exhorto, entonces se va a enojar, se va a ofender, se va a ir de la iglesia, va a hacer esto, va a hacer el otro. Hay muchos problemas. Mejor es su problema, que haga lo que él quiera. Pero si alguien te ama lo suficiente para amonestarte, esa persona tiene un interés genuino en ti, como Pablo lo tenía por los corintios. La carta a los corintios lo hemos visto semana tras semana, es una carta fuerte. Seguido, personas terminando el servicio se me han acercado y me han dicho, pastor, estuvieron bien fuertes las piedras, me cayó acá, ¿sí? Y la realidad es que sí es una carta fuerte. La amonestación de Pablo en Corintios es fuerte, pero esta amonestación es ¿por qué? Porque él los ama. Los ama tanto que no quiere que sigan igual. Entonces tiene que amonestarlos. Vemos esto claramente en el ejemplo de los hijos, ¿verdad? Dice Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Un padre que no disciplina a su hijo, lo sabemos, se ama más a sí mismo que a su hijo, porque no quiere meterse en problemas. No quiere soportar un berrinche, no quiere que si su hijo está en la adolescencia, ay, se me va a ir de la casa o algo por el estilo, no, mejor trato con pincitas. ¿Qué quieres, chiquito? Todo lo que tú quieras, ándale. ¿Tenemos miedo o amamos demasiado nuestra comodidad y no queremos meternos en problemas? Es más fácil no corregir, no disciplinar, que haga lo que quiera. Pero el que ama de verdad a su hijo no va a permitir que continúe en esos caminos. Tenemos que amar lo suficiente como para disciplinar. Hijos de familia, jóvenes. ¿Hay jóvenes presentes? ¿Sí? ¿No? Sí, los estoy viendo. Créeme que sería más fácil para tus papás dejar que hagas lo que quieres hacer. Sería lo más fácil. Tu papá no existe para amargarte la vida ni para hacerte lo imposible. A lo mejor tú crees eso ahorita, va. Pero piensa esto, sería más fácil dejar que tú hagas lo que quieras, para no entrar en problemas, para no entrar en conflicto. Si te disciplinan, si te corrigen, si te ponen consecuencias, es porque te aman. De lo contrario, no te amarían. Y lo mismo es con los creyentes. El pastor te amonesta, no es porque la trae en tu contra. Al contrario, se interesa lo suficiente, te ama lo suficiente como para confrontar el pecado. Sería más fácil llevar la fiesta en paz, ignorar el problema, pero Dios ha puesto la amonestación para nuestro crecimiento espiritual. Es parte del propósito de Dios para la iglesia. Fíjate el versículo 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes
y en todas las iglesias. Pablo está mandando entonces a Timoteo, que es uno de sus más fieles colaboradores, el discípulo que él llama como su propio hijo, ¿no? Su hijo en la fe, y lo manda para empezar a tratar la disciplina con la iglesia de Corinto, ¿no? Pablo no tiene que ir en persona necesariamente, puede enviar a Timoteo para empezar a tratar los asuntos, ¿no? Dice aquí para recordarles, ¿no?, el evangelio, los rudimentos. Y sabes, esto es importante también para nosotros comprender esto en la amonestación, porque también hay personas que cuando el pastor dice, mira, pero si el pastor no dijo, si me lo dice un hermano, me lo dice otra persona, no lo tomo autoridad, no hago caso, hago como que no oí, ¿no? Y es bien importante que Dios ha puesto personas para que nos exhorten en nuestro caminar, y no solamente el pastor, ¿verdad? El creyente debe ser lo suficientemente humilde para recibir la amonestación, de hecho, de cualquiera de sus hermanos. Es lo que nos dice Hebreos 3:13, fíjate qué dice. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ¿de quién puedo recibir la amonestación? De cualquiera de tus hermanos, no solamente del pastor. Porque Dios nos ha puesto como rebaño para animarnos los unos a los otros también. Entonces Pablo envía a Timoteo, versículos 18 al 21. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿No? Y ahí sí dices, uy, ¿no? Aguas. Pablo termina con una pequeña advertencia, ¿sí? Porque a lo mejor Pablo se adelanta a la situación. Voy a mandar a Timoteo y nadie le va a hacer caso. Como a veces es de costumbre, ¿verdad? Que hasta que el pastor no lo dice, no hago, ¿no? Entonces Pablo se adelanta a la situación y dice, bueno, voy a enviarles a Timoteo, sí, pero también voy a ir yo después, ¿no? Dice, ¿cómo quieren que vaya? ¿Con vara o con amor y mansedumbre? Sin duda la visita de Timoteo va a ser crucial para Pablo en saber cómo debe tratar con la iglesia. Si la iglesia recibe a Timoteo bien, con mansedumbre, con humildad, entonces Pablo sabe que cuando llegue puede llegar simplemente ahora sí que a animar, ¿no? A restaurar, pero no va a tener que sacar la vara, ¿no? Pero si la iglesia recibe a Timoteo con aspereza, pues ya sabe cómo tiene que tratar con esa iglesia, ¿no? Sin duda va a ser clave en la disciplina de la iglesia el cómo ellos reciban a Timoteo. Y aquí terminamos el capítulo 4. Hoy tenemos un estudio un poco más corto porque también vamos a tener comunión y viene un hermano representante de un ministerio de Billy Graham para presentarnos un ministerio de evangelismo por internet. Hemos hablado un poco de eso en otras ocasiones, pero hoy viene en persona para presentarnos el ministerio, así que dejamos el estudio un poquito más corto. Pero si podemos recapitular, ¿no?, rápidamente lo que hemos visto, vemos que para el creyente hay realidades hermosas que queremos y que debemos tomar porque son ciertas: el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la gracia, la fidelidad de Dios. Pero también hay realidades que no son tan bonitas como las que vimos hoy. La advertencia contra la vanidad, es muy fácil envanecernos, pero tenemos que saber que no hay nada bueno en nosotros. Todo viene de Dios. La aflicción, por otro lado, también vimos. Sin embargo, la presencia de la aflicción en nuestra vida no es muestra de que Dios te ha abandonado, porque la muestra de que Dios te ama y está contigo es que aún siendo pecador, sin merecerlo, Él dio a su Hijo Jesucristo por ti.
Y por último vimos que es necesaria la amonestación, porque la amonestación también es amor. Dios ha puesto personas en nuestro caminar para amonestarnos, para corregirnos. Pueden ser tus padres, hijos, pueden ser tus pastores, o puede ser en realidad cualquier hermano de tu misma fe. Pidamos a Dios humildad para recibir la amonestación, porque es parte de lo que Dios usa para hacernos crecer. Al final de cuentas, la realidad más grande del creyente es que debemos buscar ser más como Cristo, porque Cristo es nuestra meta, ¿verdad? Él es nuestro modelo. Y sabes, Él nos ha modelado el mejor ejemplo de lo que estamos hablando, de lo que es verdaderamente honrar al Padre, obedecer a Dios, someterse a la voluntad del Señor, de Dios, ¿no? Del Padre. Porque Jesús fue quien por obediencia a Dios y por amor a nosotros dejó su trono. No tomó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice Filipenses. Se despojó, se hizo un hombre como tú y como yo. Y siendo hombre vivió una vida perfecta, cosa que tú y yo no podemos hacer. ¿Y por qué lo hizo? Porque siendo perfecto Él en su vida, también fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nosotros estábamos empeñados con el enemigo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la justa paga de nuestro trabajo pecaminoso era la muerte. Estábamos empeñados con el enemigo. Y efectivamente la paga del pecado fue la muerte, pero no fue la tuya y la mía. Fue la del Hijo de Dios en la cruz, pagando esa deuda. Lo mejor de todo es que se levantó para demostrarnos que Él puede darnos vida también con Él. Y si tú pones hoy en día tu fe en Jesucristo, la Biblia dice que Él te va a hacer su hijo, te va a adoptar como hijo suyo y te va a dar vida eterna con Él. Y es cierto, vas a seguir teniendo aflicciones. Yo no te voy a vender un evangelio falso. Pero la gran diferencia es que en las aflicciones ahora vas a ver un propósito. Que en las aflicciones ya no vas a estar solo. Y que en las aflicciones vas a tener la fuerza y la sabiduría que Dios te va a dar para atravesarlas. Y eso es lo que cambia totalmente el panorama. Rinde tu vida hoy a Cristo. Vamos a orar. Pido al grupo de alabanza que pase. Señor, te damos gracias. Amado Padre, gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu amor, Señor. Te pedimos que la palabra que tú has hablado el día de hoy sea confirmada en nuestro corazón, Señor. Que, Padre, tú hagas esa obra en nosotros, Señor. Esa buena obra que has comenzado, la perfecciones, Señor. Si hay alguno aquí que ha estado lejos, hoy es el día para acercarse. Si hay alguien aquí hoy que ha estado fluctuando en su caminar con Dios, hoy es una oportunidad para afirmarse. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor, nunca ha conocido la gracia de Dios, hoy es el día en el que puedes conocer al Señor. Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecador, Él murió por ti y te ama. Y si tú deseas rendir tu vida a Cristo, lo puedes hacer. No tienes que ser perfecto, no tienes que cambiar todo antes de acercarte a Él. Puedes venir tal como es, como eres, y Dios te va a aceptar y va a transformar tu vida. Lo único que toma es una oración. Dice la palabra de Dios que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú deseas recibir hoy al Señor, solamente dile en tus propias palabras: perdóname y rindo mi vida a ti.